Muy bien. Como les decía hace un ratito atrás, hoy vamos a comenzar una serie que va a acompañarnos durante este mes, el mes de la Reforma, ¿no es cierto? Así como el año pasado estuvimos considerando y tuvimos una serie llamada Una mirada bíblica al pensamiento calvinista, este mes, este año, vamos a mirar, vamos a considerar a partir de hoy, los 4 domingos que vienen, eh, esto que son las cinco solas, ¿no es cierto? Vamos a intentar definir qué son las cinco solas, a partir de qué surgen, qué abarcan, ¿no es cierto? Pero puntualmente, básicamente quiero mencionar qué son las cinco solas y decir que las cinco solas son cinco declaraciones de principio que pretenden realzar que los padres de la Reforma, por así decirlo, consignaron para poder realzar ciertos pensamientos que inspiraron justamente al movimiento reformador, ¿sí? Eso es básicamente las cinco solas. Las cinco solas están expresadas en cinco frases en latín. Usted debe entender que el latín era el lenguaje religioso de la época, ¿no? Era el lenguaje que utilizaba la Iglesia Católica. Usted no olvide que por lo menos en nuestro país, hasta no hace muchos años atrás, unos 100 años atrás, las misas todavía se realizaban en latín, porque era el lenguaje de la religión, ¿no es cierto? Entonces no es de extrañar que cuando usted busca material o información respecto de lo que son las cinco solas, usted va a encontrar frases que le suenan un poco raras, ¿no? Solus Christus. Y uno dice, ¿qué será esto? Me suena a algo, pero no sé qué es. Solus Christus. Sola Escritura. Suena como sola fide, sola gratia, soli Deo gloria. ¿Qué es? Bueno, es fácil, hermano. Solo Cristo, solo Escritura, sola fe, sola gracia, solo a Dios la gloria. Eso es. Y nosotros la tenemos puesta ahí. Alexandra nos ayudó. Entonces, durante este mes nos van a estar acompañando para recordarnos, ¿no? ¿Qué son estas frases? Ahora, ¿por qué celebrar el mes de la Reforma en octubre? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Se acuerda que quién fue que lo dijo? No sé si fue hermano Edgar o hermano Iván. ¿Por qué celebramos el mes de la Biblia en septiembre? ¿Qué se recuerda? ¿Por qué se celebra el mes de la Biblia en septiembre? Bien, hermanos. ¿No? Tiene que ver con un oso comiendo miel de un panal. Ya. ¿Pero qué es la Biblia del oso? ¿Qué? Coincide con la impresión del primer ejemplar de esta Biblia, ¿no? Que se le llamó la Biblia del oso porque en su portada tenía esto, ¿no? Ahora, eso tiene que ver con un texto bíblico. ¿Cuál es el texto bíblico? Salmo 19, cuando dice que la ley de Jehová es más dulce que la miel que la que destila del panal. Adelante, hermano, bienvenido. Entonces, por eso que se celebra en septiembre el mes de la Biblia, pero ¿por qué se celebra en octubre el mes de la Reforma? También tiene que ver con un tema histórico. Hermano, déjeme decirle una cosa, me preocupa algo. Esto nosotros lo hablamos el año pasado. Entonces nuestra memoria parece que está muy frágil, demasiado frágil. Y cuando la memoria está frágil, siempre es bueno tomar notas. ¿Por qué? Porque el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, un monje, un sacerdote católico, clavó en la puerta de un templo, la abadía de Wittenberg, clavó una hoja con 95 tesis, 95 declaraciones, que lo que pretendían de alguna manera era hacer preguntas a la Iglesia Católica y su liderazgo en ese momento, al papado, respecto de prácticas y tradiciones que se estaban llevando adelante
que no necesariamente aparecían en la Biblia. Estas 95 tesis fueron las que generaron este cisma, este quiebre. Ahora, déjeme decirle una cosa. Lutero no pretendía, bajo ningún punto de vista, separarse de la Iglesia Católica. Lo que pretendía era hacer una corrección, un cambio a estas malas prácticas de la Iglesia Católica desde el interior de la Iglesia Católica, pero esto no fue posible. Porque él clava las 95 tesis en el año 1517 y 4 años después, en el año 1521, él es excomulgado de la Iglesia, es expulsado de la Iglesia Católica y es perseguido como un delincuente, como un criminal, como un hereje. Entonces, lógicamente que el quiebre se produjo. Ahora es interesante porque a veces hablamos mucho de las 95 tesis y no sabemos qué abarcan las 95 tesis. No, si fueron 95 tesis, ¿no? Y ya estamos listos. ¿Pero qué abarcan? Mire, encontré un resumen. No vamos a leer las 95 tesis, no tenemos el tiempo para eso, nos están esperando una rica empanada, entonces no podemos leer las 95 tesis, pero simplemente déjeme mencionarle un pequeño resumen que encontré que me pareció interesante. De la 1 a la 7 habla de la culpa y el arrepentimiento. 8 a la 19, la muerte y el purgatorio. 20 al 37, qué puede hacer una indulgencia y qué no puede hacer. ¿Usted ha escuchado alguna vez la expresión purgatorio? ¿Ha escuchado alguna vez la expresión indulgencia? ¿Sabe lo que es? De la 38 a la 48 habla de las indulgencias versus las buenas acciones o buenas obras. De la 49 a la 55, el accionar de los predicadores de la indulgencia. De la 56 a la 68, que es el tesoro de la iglesia. 69 al 80, por qué hay que actuar en contra de los predicadores de la indulgencia. Y del 81 a la 95 son cuestionamientos al papado. Básicamente eso es un pequeño resumen. Si no lo alcanzó a notar, recuerde que la predicación queda grabada, entonces la puede mirar de nuevo y ahí la saca. ¿Sí? Y si lucha con la tecnología, viene y me pregunta y yo se las comparto, no hay problema. Ya, hermano, simplemente déjeme decirle, probablemente en YouTube usted va a encontrar una película que está en blanco y negro que habla acerca de Martín Lutero y nos cuenta un poco la historia de Martín Lutero, su conversión, cómo es que él se consagra al servicio del Señor como sacerdote una noche de una profunda gran tormenta, asustado por los relámpagos, ¿no es cierto? Él decide consagrarse al Señor. Si tú me salvas de los relámpagos, yo me convierto en sacerdote. Y como lo salvó el Señor, ahí después terminó como sacerdote. ¿Sí? Quiere que termine. ¿Mm? Qué escandalosa, ¿no? Bueno, y la película narra un poco la historia de Martín Lutero. Es una buena película, usted la puede encontrar en YouTube. Como le dije, creo que está en blanco y negro, pero es muy buena, para que la vea y pueda conocer un poco de la historia, de esta historia que de pronto es necesaria de conocer, Ahora, como les decía, Lutero cuando clava estas 95 tesis en la abadía de Westminster, de Wittenberg, no de Westminster, de Wittenberg, cuando él clava estas 95 tesis, no busca separarse de la iglesia, pero sí busca cuestionar ciertas prácticas que se están desarrollando dentro de la iglesia que no son correctas, ¿sí? Ciertas prácticas que no son correctas. Ahora, por eso es que nosotros en octubre celebramos el mes de la Reforma. Y esto se puso muy de real, se tuvo un relieve muy importante hace 5 años atrás, ¿no es cierto? 4 años atrás, en el año 2017, porque celebramos 500 años de la Reforma. Entonces, hubieron muchos programas, las iglesias se organizaron, pero como que después le perdemos un poco de la pista, ¿no? Pero déjeme decirle que hay ciertos términos, reforma, reformados, calvinismo, cinco solas, que son expresiones que se van reiterando y que se van escuchando y que nosotros vamos oyendo, que vamos leyendo, que vamos viendo. Si usted es una persona que está continuamente aprendiendo, viendo videos de predicadores, va a escuchar estas expresiones y no siempre entendemos qué significan.
Y a veces nos identificamos y asumimos posturas de personas que han estudiado por años algo, y yo porque lo escuché y me sonó bonito, digo, no, yo soy esto, sin entender y sin profundizar mayormente en qué lo que es. La intención, el año pasado, cuando hicimos esta serie de una mirada bíblica, ¿ya? La intención el año pasado, hermanos, cuando tuvimos esta serie, una mirada bíblica al calvinismo, era poder definir, bueno, ¿qué creemos? ¿En qué cosas tenemos comunión? ¿Qué cosas pensamos similares? ¿Qué cosas pensamos distintas? Como iglesia, ¿nos identificamos como una iglesia que abraza el pensamiento calvinista o no? No nos identificamos. Eh, Hay una cuestión interesante, ¿no? Yo he escuchado jóvenes que dicen, hermano, yo soy reformado. ¿Eres calvinista? No, no soy calvinista. No, hermano, déjeme decirle una cosa. Usted no puede ser reformado y no ser calvinista. ¿Sí? Ahora, quiero aclarar una cosa de entrada en este punto. Como pastor, no estoy reformado. Por lo tanto, soy calvinista. Y como iglesia, no nos identificamos con esta teología, ni enseñamos esta teología. Lo planteo de entrada. El año pasado lo planteé a la salida, ¿se acuerda? ¿Sí? ¿Se acuerda? Ah, ¿quieres saber qué somos? Venga el próximo domingo, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Hasta que al final, cuando habíamos expuesto toda la enseñanza, les dije, esto creemos, esto creo, esto enseño, y como iglesia creo que somos. Ahora lo voy a plantear de entrada. No soy reformado, no soy calvinista, no soy arminiano. También lo planteo, por si acaso. Sí, porque son los dos extremos, ¿no? Son las dos puntas de esta lana. Y hay gente que dice, es imposible estar en el medio. No, es imposible, hermano. Porque yo creo que en el medio se encuentra Cristo, ni Calvino ni Arminio, ¿sí? Ni Ryrie ni MacArthur. ¿Mm? Y lo dejamos ahí nomás. No, no seguir más, no seguir más, no seguir más. Ahora, ¿cómo? No sé qué dijeron, pero bueno. Las cinco solas, volvamos ahí a las cinco solas. Hoy día vamos a hablar acerca de sola escritura, o sola escritura, sola escritura. ¿Qué es sola escritura? ¿Y por qué vamos a hacerlo? Porque como les dije, creo que es la forma que tenemos de hacer este nexo entre este mes, el mes de la Biblia y el mes de la Reforma. Sola escritura tiene que ver con la Biblia, sola escritura. Y básicamente se define sola escritura como lo siguiente. Los padres reformadores dijeron sola escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. No hay nada que contradiga la palabra de Dios o que contradiga la revelación de Dios que pueda dirigir, que pueda regular, que pueda ordenar la vida de un creyente. Básicamente eso es sola escritura. Esa es la definición de lo que es sola escritura. ¿Qué es lo que busca sola escritura? ¿Qué es lo que pretende de hacer sola escritura como declaración de principio? Realzar, relevar, poner en alto la palabra de Dios. Mire, simplemente déjeme mencionar esto y déjeme leerle esto. Algo que usted debiera conocer, todos los miembros de nuestra iglesia debieran conocer esto, que es la declaración doctrinal de nuestra iglesia en cuanto a la palabra de Dios. ¿Ya? La declaración doctrinal de nuestra iglesia dice lo siguiente respecto a la palabra de Dios. Con respecto a la Biblia, creemos que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, como fueron escritas originalmente, fueron inspiradas por Dios, verbal y plenariamente. Dios, quien es la verdad, comunicó su palabra a través de hombres controlados por el Espíritu Santo, a fin de que las escrituras fueran sin errores. Por lo tanto, son la autoridad en todo lo que enseñan y en todos los asuntos que abarcan. Creemos que la Biblia es la revelación suprema de la voluntad de Dios para el hombre y constituye, y en esto yo destaco esta frase, y constituye la única guía infalible para la fe y la vida. ¿Sí?
Hermano, ¿usted se ha comprado alguna vez algún artículo electrónico nuevo, así selladito de paquete? ¿Sí? ¿Ha comprado? Cuando abrió la caja donde venía este artículo, ¿qué es lo que venía dentro del artículo? Aparte de las instrucciones. Y usted, que es ordenado, ¿no es cierto? Que es correcto, ¿qué fue lo primero que hizo? Leyó las instrucciones, ¿verdad? No, nosotros, ¿qué somos al lote? No, si nosotros sabemos todo. Entonces yo me compro una cuestión, la pesco, la enchufo y listo, la empiezo a usar. Y después no entiendo por qué no funciona. No, pues ¿qué es lo primero que hay que hacer? Leer el libro de instrucciones. ¿Sí? Hermano, si usted tiene un celular Samsung y se compra un celular iPhone, ¿le sirven las instrucciones del Samsung para usar el iPhone? ¿Sí o no? No, no. ¿Hay cosas que son similares? Sí, no son iguales y no se utilizan de la misma manera. ¿Sabe que la Biblia en un sentido es el manual de instrucciones para la vida del creyente? Pero como nosotros somos porfiados y queremos hacer las cosas como a nosotros nos gusta, porque nosotros sabemos y pareciera que sabemos más que Dios, no leemos el libro de instrucciones de la vida del creyente, simplemente hacemos las cosas como a nosotros se nos han. Sola Escritura, ¿qué es lo que hace? Dice, no hay nada sobre la Biblia que pueda determinar los principios de conducta de un creyente. Por eso que sola Escritura como declaración de principio lo que hace es realzar la palabra de Dios, enfatizar que no hay nada mayor a ella. Ella es nuestra máxima autoridad en todas las materias de la vida y de la fe. Probablemente usted también ha escuchado la expresión de que la Biblia, como la palabra de Dios, es nuestro único manual de fe y conducta. ¿Qué significa que la Biblia sea nuestro único manual de fe y conducta? Ya, pues no me avergüencen, tenemos visita de Costa Rica. ¿Qué va a pensar el pastor que viene de Costa Rica después? ¿Va a buscar la iglesia, otra iglesia a la suegra para que asista? ¿Qué significa que la Biblia sea nuestro único manual de fe y conducta? Exactamente. Nuestro único manual de fe y conducta. Ella determina lo que creemos, la fe, y lo que hacemos, la conducta. Yo no determino lo que creo en función de lo que la gente piensa, en función de las tradiciones de las personas, ¿no es cierto? Vamos a ver hoy día que en nuestra época nosotros estamos viviendo un pensamiento que es el pensamiento posmoderno. ¿Y qué es lo que hace el pensamiento posmoderno? Relativiza todas las cosas, ¿no? La verdad no es verdad. La verdad es tu verdad, pero tu verdad no es mi verdad. ¿No es cierto? Lo que para ti está bien, a lo mejor para mí no. ¿Sí o no? Mire, ayer, antes de entrar más directamente ya al estudio bíblico, me hicieron llegar un video de la presentación o el discurso de Milei en la ONU. Y fue interesante el discurso. Uno puede estar de acuerdo con muchas cosas que dice. Ahora, yo tengo pensando, no, olvido. Eh, perdón. Uno puede estar de acuerdo con muchas cosas que él dice, pero él, por ejemplo, hablaba de la libertad como un bien. Y esa libertad a mí me lleva a decidir, bueno, hay ciertos principios, libertad, propiedad y otra cosa más que menciona. Y él dice que uno tiene libertad, por ejemplo, de culto. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Todas las personas tienen libertad de culto. ¿Sí? Usted sabía que desde hace un mes y medio más o menos hay un grupo satanista luciferiano que presentó ante el Ministerio de Justicia sus estatutos, Iván, ¿te llama? Sí, para que sean reconocidos como iglesia y puedan tener su templo y están bien encaminados. ¿Y alguien les puede decir que no? ¿Sí o no? ¿Por qué no? No, porque hay libertad de culto. ¿Me guste o no me guste? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Ahora, ¿se da cuenta cómo ciertas libertades son llevadas a extremos?
Pero como se dio libertad, no hay nada que hacer. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la Biblia es nuestro único manual de fe y conducta. Yo debo regirme en función de lo que la Biblia y la palabra de Dios enseña y dice. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad en la vida como creyente. Ahora déjeme decirle que la palabra de Dios desde el principio, desde la creación, ha sido cuestionada. Satanás cuando tienta a Eva lo hace a partir de cuestionar la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, verso 1. ¿Qué es lo que hace Satanás? Dice el texto, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso fue lo que Dios le dijo a Adán? No, Dios le dijo, come de todo, menos de este. Pero Satanás, ¿qué es lo que hace? Distorsionar la palabra de Dios, distorsionar el dicho de Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En esa expresión implícita está una acusación. Dios es egoísta, no quiere que comas. Te está restringiendo. No es solo un árbol, no son solo dos árboles, son muchos más. Son muchos más. Desde el principio de la creación, la palabra de Dios ha sido cuestionada. De hecho, en el mismo capítulo 3, ahora verso 4 y verso 5 de Génesis, Satanás de nuevo dice lo siguiente, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Por qué? Porque la respuesta de la mujer, vamos mejor a Génesis capítulo 3, para leer en el contexto completo. 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Eso es correcto? Sí. Y la mujer respondió a la serpiente, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Ahí también hay una distorsión. Porque Dios dijo, no comeréis, no dijo, no tocaréis. Ahí de nuevo hay una distorsión. ¿No es cierto? ¿Dónde estaba? 3. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis para que no muráis. Y eso es correcto. Pero ¿cuál es la distorsión de Satanás a la palabra de Dios? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morir. ¿Qué es lo que está cuestionando la serpiente? La verdad de Dios, la palabra de Dios, la verdad de Dios, la palabra de Dios. Déjeme decirle una cosa, Satanás, el diablo, conoce la palabra de Dios. Y la conoce, pero no para buenos fines, no para buenos propósitos. Satanás, el diablo, conoce la palabra de Dios para distorsionar la palabra de Dios. Es lo que hizo en la tentación del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4, versos 5 y verso 6. La segunda tentación. Satanás le dice al Señor, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Y usa la palabra de Dios para tentar a Cristo. A sus ángeles mandarás acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Dice eso la Biblia? Sí. ¿Con ese propósito? No. ¿Te das cuenta cómo Satanás conoce la Biblia para distorsionar la Biblia, hermano? Creo que yo he usado este ejemplo otras veces con ustedes, ¿no? A algunos les gustará, a algunos no les gustará. Yo espero que nadie se sienta ofendido con el ejemplo, ¿no? Pero uno puede usar la Biblia para hacer que la Biblia diga lo que uno quiere que diga. ¿Mm? A ver si encuentro el pasaje. A ver si encuentro el pasaje. Juan capítulo 8, verso 21 en adelante. Mire cómo yo puedo hacer decir en la Biblia lo que yo quiera. No quiero, yo ojalá, insisto, que nadie se ofenda, nadie encuentre o crea que yo soy un falto de respeto por lo que estoy diciendo. Solo quiero ejemplificar lo que estoy diciendo, nada más. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús, ¿no es cierto? Donde yo voy, vosotros no podéis venir. Eso está diciendo el Señor Jesús, ¿no? Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois, ¿a dónde?
De abajo. ¿Quiénes son los de abajo? Hermano, los que se están riendo y que saben la respuesta. ¿Quiénes son los de abajo? ¿Quiénes son? Los hinchas de la U, ¿no? La barra de la U se llama los de abajo. ¿Sí o no? Bueno, yo puedo aquí demostrar que un hincha de la U no va al cielo. Ahora, ¿eso es lo que dice la Biblia? No. ¿Pero se da cuenta cómo yo puedo distorsionar la Biblia para que la Biblia diga lo que yo quiera que diga? Esto es un ejemplo bien gráfico. Yo insisto, yo sé que a algunos no les gusta. Incluso les puede faltar, puede parecer que es una falta de respeto o les puede ofender. No, yo simplemente estoy tratando de graficar y demostrar con un ejemplo cómo yo puedo mal utilizar la Biblia para que diga lo que yo quiera que diga. Para que diga lo que yo quiera que diga. Este, hermano, déjeme decirle una cosa. Es triste pensar que muchas veces Satanás, el diablo, conoce más la Biblia que nosotros los creyentes. Y él la conoce para distorsionarla y usarla a su antojo, a su favor. Pero si nosotros los creyentes conociéramos la Biblia como debiésemos conocerla, si realmente la Biblia fuese nuestra máxima autoridad de fe y conducta, Satanás no tendría forma de usar la Biblia en nuestra contra. Pero nosotros no la conocemos. Nosotros lamentablemente no conocemos. ¿Y sabe por qué no conocemos? Porque no leemos, porque no estudiamos. Hace algunos años atrás estaba conversando con un joven, él había caído en una situación de pecado bien delicada, bien grave. Y conversando con este joven le pregunté, ¿no? Y le dije, ¿cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Pastor, no la leo porque me aburre. Podía entender entonces por qué él había entrado en esta situación de pecado tan delicada que había dañado tanto su vida y la vida de otras personas. Claro, pues a él le aburría leer. Hermano, quiero ser honesto con usted. Yo entiendo que hay ciertos pasajes que de pronto son complejos de leer. Cuando uno está leyendo genealogía y este engendró a este y este otro engendró a este otro, de pronto son difíciles de leer, ¿no? Son complejos de leer. A veces cuando estamos leyendo, por ejemplo, en Levítico, en Deuteronomio, cómo debiese, las medidas del tabernáculo, ¿cómo se llama? Las características, los detalles que debía tener cada una de las cosas, de pronto es complejo leer eso y uno quisiera pasar rapidito por ahí. Pero hermano, si uno lee la Biblia pensando en que Dios tiene algo que enseñarme, aunque sean esos detalles. ¿Sabe que una vez leyendo justamente estos pasajes, ¿no? De cómo se debía construir el tabernáculo, me empezó a llamar la atención que se reiteraba la expresión y Moisés había hecho como Jehová le había mandado. Y no me pregunte el detalle, ¿no? De cuántos codos debe tener, qué largo, que cuántas basas, que cuántos adornos. No me pregunte esos detalles, porque no fue lo que me quedó. ¿Sabe lo que me quedó? Que las cosas se hacen como Dios manda, no como uno quiere. Y ese fue el principio que yo extraje de ese pasaje en ese momento. Pero hay gente que dice, no, que a mí me aburre. No, pastor, a mí hay gente que me ha venido diciendo, no, pastor, es posible en vez de leer que yo escuche en audio. Mire, escuchar en audio no es malo. Mi esposa puede dar fe de esto. Ella pelea conmigo casi todas las noches porque yo me quedo escuchando, no me pongo un audífono y a veces me dice, bájale un poco el volumen porque hasta el audífono se escucha, ¿no? Me reta. Este, menos mal que hoy día comemos acá. Ah, Este, pero yo creo en lo personal que no hay como la lectura en papel. Porque uno va marcando, ¿no? Uno va destacando, va escribiendo cositas. No hay como la lectura en papel. ¿Sirve escuchar? Sí. Ahora uno se acuerda. Si yo algo que escuché tengo que buscarlo en la Biblia, ¿puedo encontrarlo? Porque nosotros además tenemos algo que se llama memoria fotográfica, ¿no? Yo sé que lo leí y que estaba en la parte izquierda, superior izquierda de la página
Y de pronto no me acuerdo el pasaje, no me acuerdo el capítulo, no me acuerdo el versículo, no me acuerdo dónde estaba, dentro de las hojas de la Biblia. No se acuerda de eso. Hermano, lo lamentable es que este principio es sola escritura que plantearon los padres reformadores. No es necesariamente un principio que se aplica a nuestra vida como creyentes, porque lamentablemente como creyentes no le hemos dado la importancia a la palabra de Dios que debe tener en nuestra vida. Cuando en la escuela dominical, hermano Edgar hablaba del don de fe, me llamó la atención una frase que había en una de sus diapositivas, que decía que el don de fe no es la fe salvadora. Tampoco es la fe que te orienta en la vida cristiana. El don de fe es como esa capacidad sobrenatural de creer en Dios, de depender en Dios. ¿Sabe cómo lo definiría? Es esa capacidad sobrenatural de creerle a Dios. Pero ¿cómo le creo a Dios si no conozco su palabra, si no sé lo que dice? ¿Cómo le creo a alguien a quien yo nunca he escuchado? Es interesante, creo que se lo he mencionado, ¿no? A mí no me basta con haber estudiado en el mismo lugar con una persona, no me basta haber conocido a una persona en tantos años, no me basta, necesito escuchar, necesito saber en qué está esa persona. Las escuelas hoy día, las denominaciones hoy día no son sinónimos de nada. Hay personas que se dicen a sí mismos ser bautistas y en sus prácticas son carismáticas, que en sus prácticas son liberales. Tuve la oportunidad de conocer hace muchos años atrás a un joven con el cual me crié siendo niño en la iglesia. Su madre era maestra de escuela dominical y él vino a ser pastor de jóvenes en una iglesia presbiteriana por los años. Y un día conversando con él me decía, no, nosotros en la iglesia, en los cultos, en las reuniones de jóvenes, para compartir traemos cerveza. Bastante, bastante. Acá no se puede, Nicolás. Pero ¿sabe lo que me llamó más la atención todavía? Fue una expresión que usó, y perdón hermanos, cómo se los voy a plantear, y hermanas particularmente. Me decía yo, a veces estoy conversando con jóvenes que se ponen a pololear o se ponen de novio. Yo voy, les digo y le hago la pregunta directamente, y ya, y perdón hermanos, ¿no? Y ya que agarraste una pechudita a tu volumen. Ponte liberal, ponte liberales. Y yo podría decir, no, si es un buen hermano, yo lo conozco desde niño. No, y si yo lo dejé de ver siendo niño. Yo no sé toda el agua que ha pasado bajo un puente en los años. Yo no sé, necesito pasar tiempo, conversar con esa persona en el tiempo. Necesito hacerlo. ¿Qué tiene que ver esto con la escritura? Con la sola escritura. Que la sola escritura lo que hace es realzar la palabra de Dios como la máxima autoridad en nuestras vidas como principios de conducta, fe. Hermano, usted necesita realzar la palabra de Dios. Déjeme hacerle la pregunta. ¿Qué es lo último que leyó de la Biblia? ¿Y cuándo fue? Alguien me podría decir Levítico capítulo 16. Que no, pero usted solito, en su casa. ¿Qué fue lo último que leyó? ¿Qué fue? Hermano, le decía, ¿no? La Biblia eh, ha sido lamentablemente distorsionada desde el principio de la creación. Y ha sido distorsionada al punto de que tradiciones de hombres han adquirido mayor relevancia y mayor importancia que la misma palabra de Dios. Fíjese que en su defensa en una localidad llamada Worms, Lutero en 1521 sostuvo lo siguiente, hizo la siguiente pregunta a quienes le estaban acusando. ¿Cuál es la autoridad final en la iglesia? ¿Las escrituras o la voz del Papa? Y las tradiciones de la iglesia. Usted sabe que para la iglesia católica las tradiciones son tremendamente importantes y algunas tradiciones adquieren un valor mayor que lo que la misma Biblia dice. De hecho,
Hay gente que conoce las tradiciones y no conoce la Biblia. Conoce lo que el Papa dice y no sabe lo que la Biblia dice. Usted sabe que hace un par de semanas atrás el Papa en un encuentro en Medio Oriente o en Oriente, no sé dónde estaba, pero por ahí era, él mencionó y dijo lo siguiente, dijo que las religiones eran ramas de un árbol que llevaban todos a un mismo lugar. ¿Sabe lo que está diciendo con eso, no? Eso es ecumenismo total, ¿no? No importa si usted es cristiano, si usted cree en Cristo o no cree en Cristo, si usted vive su religión, vive su fe correctamente, igual va a ir al cielo. No, eso no es así, hermano. La Biblia no dice eso. El Señor Jesús no enseña eso. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Eso es lo que Él enseña. Pero eso no enseña la palabra de Dios. Ahora, hay gente que ni siquiera sabe eso, que quizás lo ha escuchado tangencialmente, porque ellos simplemente se conforman con que todos los caminos llevan a Roma. Llevan a Roma. Pero eso no es así. Fíjese que Lutero en este mismo lugar en Worms planteó lo siguiente. Mire, déjeme leérselos textual. Worms, él en su defensa concluye y dice lo siguiente: a menos que me convenza por testimonio de la Escritura o por razones evidentes, puesto que no creo en el Papa ni en los concilios, estoy encadenado por los textos de la Escritura que he citado, y mi conciencia es una cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada. Eso fue lo que él planteó. Era su declaración de principio, su declaración de convicciones. Ahora, déjeme decirle, lamentablemente las tradiciones siguen ejerciendo un poder importante, y no solamente en esta época, también en la época antigua. No sé si usted recuerda, pero el Señor Jesús tuvo que tratar con el tema de las tradiciones. ¿Se acuerda cuando los fariseos vinieron a cuestionar por qué los discípulos de Cristo comían sin lavarse las manos? ¿Por qué? Porque ellos habían establecido ciertas tradiciones, ciertas normas para cómo se debían hacer las cosas. No es que los discípulos no se lavasen las manos, es que no lo hacían como las tradiciones ordenaban. ¿Y cómo ordenaban las tradiciones? Que el agua corriese desde las manos hasta el codo. Si el agua no corría desde las manos hasta el codo, ellos no sabían lavar las manos. Y gente vino contradiciendo, ¿no? Mateo capítulo 15, verso 1 al 9, no lo vamos a leer, simplemente se lo cito, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Lo cuestiona y le dice, ustedes enseñan tradiciones o doctrinas de hombre como mandamientos divinos. Y eso está mal. Porque ustedes han llegado a un punto en que le exigen a la gente hacer cosas que ustedes no están dispuestos tampoco y no pueden tampoco cumplir y hacer. Tradiciones. El apóstol Pablo en Gálatas, cuando él está tratando el tema judaizante y se tiene que defender ante las enseñanzas falsas y los cuestionamientos que se están haciendo al ministerio del apóstol Pablo, Gálatas capítulo 1, verso 14, hablando de su propio testimonio, dice lo siguiente: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos y en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Antes, el apóstol Pablo, antes de venir a la fe, era un hombre que guardaba, que respetaba, que cuidaba las tradiciones. Mire, hermano, las tradiciones son peligrosas, porque las tradiciones son como camisas de fuerza que nos amarran. Las tradiciones son como estas camisas de fuerza que nos amarran, que no nos dejan servir a Dios con libertad, que nos esclavizan, porque muchas veces las tradiciones determinan nuestra liturgia, determinan nuestro vestuario, determinan nuestra alabanza, nuestra adoración. No, hermano, si es que en el culto no hay himnos, no es un culto espiritual. No, hermano, si usted no viene vestido con tal o cual vestimenta, no es un culto espiritual. Si no se pone corbata, si no se corta el pelo, si no se afeita la barba, si la mujer no se deja crecer el cabello, si no usa velo, si usa joyas, si se maquilla, si no usa falda. Mire, con todo eso que he dicho, estoy llegando a la conclusión que nuestros cultos no son espirituales. Cuidado, hermanos, con las tradiciones. No es la tradición lo que determina lo que la iglesia enseña. Es la palabra de Dios lo que determina lo que la iglesia enseña.
algo más. Estamos expuestos, la palabra de Dios está cuestionada en el día de hoy por lo que les decía hace un rato atrás, el pensamiento postmodernista, que cuestiona y relativiza la verdad. Bueno, lo que es verdad para ti no necesariamente es verdad para mí, ¿no? Lo que está bien para ti a lo mejor no está bien para mí. No, es que la verdad es una sola. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ahí está la verdad. Él dijo, hablando acerca de la palabra de Dios, el Logos encarnado, hablando del Logos escrito, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay una verdad relativa. No, hay una sola verdad, que es la verdad de la palabra de Dios. Porque Él no miente. Todos nosotros, de una u otra manera, adaptamos las cosas a nuestro favor. Dios no. Dios no. Y por eso puedo creer y por eso puedo confiar en lo que la palabra de Dios y en lo que la Biblia dice. Hermanos, solo Escritura, ¿qué es lo que hace? Realzar la importancia de la palabra de Dios en la vida de un hijo de Dios. ¿Sabe por qué la palabra de Dios es importante? No sé si está Leo por ahí. ¿Está ahí? ¿No? Bueno, le había mandado algo, pero no está. Es que no, yo quiero que muestres los versículos, no que muestres eso. ¿Ah? Ya, por favor, gracias. Rápido. ¿Sabe por qué es importante la Biblia en la vida de un hijo de Dios? Porque el Salmo 19:7 dice lo siguiente, dice que es ella la que convierte el alma. Nosotros nunca vamos a venir a la fe aparte de la palabra de Dios. Nunca. Nunca. Vamos al Salmo 19:7, ya que se está demorando mucho el proyectista. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y cuando está hablando de la ley de Jehová, se está refiriendo a la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17, ¿qué es lo que nos dice? Dice que es ella, la palabra de Dios, la que produce en nosotros fe. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Y el oír la palabra de Dios. ¿Sabe que la palabra de Dios es importante para nosotros? Porque es quien nos guía en el camino de la vida cristiana. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es ella la que me debe orientar, es ella la que me debe guiar. Y hermano, no es casual que Dios diga en su palabra que ella es una lámpara. ¿Sabe por qué? Porque aun cuando nosotros más debiésemos aferrarnos a la palabra de Dios, cuando estamos pasando momentos de oscuridad en nuestra vida como creyentes, donde no sabemos qué hacer o hacia dónde ir. Es ella la que debiese iluminar nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y lumbrera a mi camino. Es ella la que nos guarda de pecado. Salmo 119, 111 dice que en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Pero también el Señor Jesús orando por sus discípulos de la primera y la segunda generación, la generación que vendría después por el testimonio de los primeros. Él ora y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es ella también importante para nosotros, porque es ella la herramienta útil en nuestro servicio del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 en adelante. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es ella la herramienta que nosotros tenemos en nuestro servicio como creyentes. Hermano, ¿se da cuenta por qué es importante la declaración, este principio de sola escritura? Porque lo que hace es realzar la palabra de Dios, poner y decirnos cuán importante es ella o cuán importante debiese ser ella en la vida de nosotros los creyentes. No hay nada fuera de la palabra de Dios a lo cual nosotros debiésemos prestarle atención. Nada. Ni siquiera la voz del predicador de moda, ni siquiera. Porque lamentablemente el predicador de moda también está expuesto a tentaciones, también está expuesto a pecados,
y podría lamentablemente caer en una de esas situaciones. Y si es que él cae, ¿qué pasa? ¿Se desacredita la palabra de Dios? No, porque la palabra de Dios no cambia. Por último, simplemente debemos recordar que ella es eterna, al igual que el Dios eterno que la inspiró. La palabra de Dios no es un libro de moda. Probablemente sí sea un bestseller. ¿Sabes lo que es un bestseller, no? El libro más vendido. ¿Sí? Bueno, la palabra de Dios por años ha sido un bestseller. ¿Por qué? Porque ese libro sigue siendo el libro que más se vende. Pero no basta con que compremos. Hermano, déjeme preguntarle, ¿cuántas Biblias tiene usted en su casa? Mire, si usted va a mi casa, usted va a encontrar que yo creo que entre todas las Biblias que tenemos, los 4, debemos andar cerca de las 20 Biblias. ¿Sí? Más o menos. Somos 4 y debemos andar cerca de las 20 Biblias. Algunos tienen más, otras tienen menos. Pero no es una cuestión de competencia. No, acá no se trata con comprar la Biblia. Pues yo no saco nada con comprar la Biblia y dejarla en el velador de mi cama, ¿no es cierto? Ahí cerrada. Y yo me acuesto y espero que pase, ¿no? No basta con eso. ¿Qué es necesario? Leer la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro de moda. Es un libro eterno, como el Dios eterno que la inspiró. Ella no responde a modas temporales, sino a principios que son eternos. Porque ella dice respecto de sí misma, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías capítulo 48, verso 8. Y es interesante, yo no había reparado en este detalle, pero fíjese, alguien que me ayude. A ver, Nicolás, busca Mateo capítulo 24, verso 35. ¿Cómo te llamas tú? Maritza. Marcos capítulo 13, verso 31. Marcos 13, 31. Y Lucas 21, 33. ¿Los tres lo tienen? ¿Puedes leerlo? 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Maritza. Maritza, yo te dije que leyeras Marcos 13, 31, no Mateo 24, 35. A ver, ¿puedes leer por favor el texto que tienes que leer tú, Nicolás? Lucas 21, 33 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cómo? Todos están copiando a alguien. O los tres textos dicen lo mismo. Ahora, hermano, simplemente, ¿por qué hago este ejercicio? Y con esto terminamos. ¿Por qué hago este ejercicio? Yo me acuerdo que, no sé si era el profesor de método de estudio bíblico o de hermenéutica que nos decía que cuando una palabra o un texto se reiteraba en la escritura, es porque era un texto importante que debíamos de considerar. Yo creo que no es casual que los tres textos digan exactamente lo mismo. No es casual. Pero muchas veces, lamentablemente, nosotros los creyentes no le prestamos atención a ese hecho. De que todas las cosas van a pasar. Pero es la palabra de Dios la que permanecerá para siempre. Y nosotros podemos depender y creer y confiar en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es el reflejo fiel de un Dios que es fiel, que no cambia, que no miente. El principio de sola escritura, hermano, es importante. ¿Sabe por qué? Porque nos recuerda esto. Debemos volver a la Biblia. Debemos volver a la palabra de Dios. Los padres reformadores, cuando plantearon este principio, lo que le estaban diciendo a la gente es:
Vuelva a la Biblia, vuelva a la Escritura, no a las tradiciones, no a lo que diga el Papa. No es que el Papa dice que todas las religiones llevan al cielo. No es que el Papa dice que María es corredentora con Cristo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. No es que el Papa dice que usted puede purgar sus pecados durante algún tiempo en un lugar antes de ir al cielo llamado purgatorio, pero no es lo que enseña la Biblia. Vuelva a la Escritura, vuelva a la Biblia. Quiero simplemente citar esto. Hermano, estos principios, usted probablemente va a escuchar que son base de la teología reformada. No me gusta esa frase, no me gusta esa expresión. Creo que esa frase es egoísta. Decir que estos principios son principios bases de la teología reformada es una expresión egoísta, incluso un tanto engreída. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque yo creo en estas 5 cosas. Y yo no soy reformado. No lo soy. Entonces no se trata de que, porque yo creo en esto también, lo digo ahora mirando hacia el otro lado, ¿no? No porque el año pasado enseñamos una mirada bíblica al pensamiento calvinista y este año vamos a hablar de las 5 solas, somos una iglesia calvinista. Pues no lo somos. No somos reformados. Tratamos de ser bíblicos y enseñar lo que la Biblia, que es nuestra máxima autoridad en cuanto a fe y conducta, enseña. Partimos hoy día con esto, porque, como le dije, ¿no? Es el nexo entre el mes que termina y el mes que comienza. No falte a las siguientes reuniones. ¿Quiere seguir sabiendo más de solo Cristo, sola fe, sola gracia, solo a Dios la gloria? ¿Sí? Recuerde, próximo domingo, a esta misma hora, en esta misma iglesia, no en este mismo canal, en este